El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos dos invitadas para hablar del tema de hoy, que es la automedicación y los antibióticos. Ellas son Dora Marín y la doctora Angie Melissa Carr. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias. Bueno, para hablar del tema de hoy empecemos por la automedicación. Sabemos que miles de colombianos pues acuden como a la automedicación como cura para los padecimientos diarios. Es muy dado que de pronto una persona tiene dolor de cabeza o algún padecimiento y entonces va a una farmacia, se compra algo que normalmente les venden en las farmacias porque no necesitan receta. Hablemos un poco sobre qué es la automedicación y esos peligros también de tomar de pronto medicamentos que no son aptos para cada persona, que no son enviados por el médico. Bueno, muy buenos días, Clara. Muchas gracias por la invitación al programa pues del hospital. También a Dorita pues por acompañarnos. Este tema de la automedicación es un tema que la verdad es bien importante y es muy complicado porque, como usted dice, la mayoría de personas prefieren ir a consultar al farmacéutico porque pues normalmente les da pereza madrugar al médico o pensarán pues que no tienen como nada grave, entonces simplemente van, se compran la pastillita y resulta que cuando ya están graves ahí sí es cuando vienen y acuden pues como a la institución. Colombia no es el único país que sufre pues como todo este tema de la automedicación. Obviamente nosotros, por ser un país en proceso de desarrollo, incluso todavía subdesarrollados, tenemos todavía altas tasas pues de automedicación. Yo que tuve por ejemplo la experiencia de trabajar en Perú, es un país donde también se ve muchísimo consumo de medicamentos sin receta médica, diferente por ejemplo en Argentina, que también tuve la experiencia de ir, donde sí tienen pues como más restricciones, y me imagino que si lo comparamos con Europa sería pues mucho menor porque los controles son más fuertes. Acá digamos que se trata de controlar. Igual ahorita Dora nos colabora pues ampliando como más el tema por la parte del INVIMA y cómo se hace como todo el control de los medicamentos, pero de verdad que la idea pues con estos programas es invitar a la gente a que no se automediquen, a que consulten, porque muchas veces pueden comprar por ejemplo un antigripal que uno dice no, eso es una pastillita común que puede no causar nada, pero resulta que nos da un brote, nos da una alergia, y como esos a veces tienen varios compuestos, pueden tener 2, 3 compuestos, entonces ya uno no sabe a cuál de todos es que es alérgico. Y lo que pasa muchas veces que vienen acá a la institución por el servicio de urgencias, no traen la muestra del medicamento que se tomaron, sino que simplemente nos dicen, estuvimos en la farmacia, nos recetaron tal medicamento, pero no recuerdo el nombre. Entonces ahí quedamos como nosotros, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo vamos a saber qué medicamentos no se le puede volver a dar al paciente si nosotros desde acá, desde la institución, tenemos que dejar el registro en la historia clínica? Desde farmacia también se les entrega pues un carnecito donde queda ya el registro. Además también la automedicación es importante porque la mayoría de los medicamentos que se automedican son los antibióticos y esos son los que empiezan a generar la resistencia antibiótica. Entonces podemos tener una gripa pues que no necesita el antibiótico, pero vamos donde el farmacéutico lo receta, nos lo tomamos y ya cuando de verdad tenemos una infección bacteriana, entonces ya el medicamento no nos va a servir. Bueno, aquí es muy dado hablando eso de las personas, de pronto decir que si este remedio me sirvió a mí le puede servir, si le sirvió a la vecina me sirve a mí, o si lo venden en la farmacia sin una fórmula médica es porque no es dañino. Entonces hablemos de pronto esos peligros para la salud que tienen los medicamentos. No necesariamente tiene que ser un antibiótico, sino un medicamento, sea un antigripal, sea para la tos, que es muy común que de pronto la gente se automedique sobre todo para eso, para una alergia, para la tos como dijimos ahorita, para el dolor de cabeza. Bueno, ahí lo otro complicado es que todos los organismos son diferentes, ¿cierto? Entonces lo que me sirve a mí probablemente no le puede servir a otra persona. Puede que sí, puede ser coincidencialmente que yo tuve lo mismo, me lo tomé y me sirvió, pero resulta por ejemplo que es una persona que sufre de la presión, que sufre del azúcar y
pues que la vecina le recetó otro medicamento y resulta que la vecina, como no es médica, la vecina no sabe que la señora sufre de otras enfermedades, que por eso hay que venir al médico, hay que preguntar, señora, ¿usted de qué sufre? ¿Qué medicamentos toma? Porque puede hacer interacciones medicamentosas, ¿cierto? Puede que el medicamento que mi vecina me esté dando me quite o me disminuya el efecto del que estoy tomando para mi enfermedad de base, o resulta que es que yo sufro de la presión o sufro de POC y ese medicamento pues me esté perjudicando más, ¿cierto? Porque hay personas que sufren de POC y si se automedican con ciertos medicamentos se les puede exacerbar, se les puede dar una crisis de POC, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, que no todos los organismos son diferentes y por eso la importancia de venir al médico, porque acá se les hace el interrogatorio, se mira y se analiza qué medicamentos están tomando para evitar esas interacciones. Bueno, de pronto con Dora hablar un poco sobre cuáles son los medicamentos más comunes que de pronto la gente acude a una farmacia a comprar. De pronto aquí no, pues porque acá es con la receta y todo, pero ustedes que tienen la experiencia desde la farmacia, hablemos un poco sobre esos medicamentos que normalmente las personas acuden a conseguir o presentan de pronto como esa recurrencia de estarlos comprando. Buenos días. Sí, los medicamentos que más las personas vienen a que nosotros, incluso a que nosotros les recetemos, la amoxicilina, la ampicilina, la dicloxacilina. E incluso vienen y nos dicen, no, véndame 2, 3 pastillitas, porque es que en el parque yo también las puedo conseguir, véndamelas. Y nosotros le decimos, no, nosotros acá vendemos medicamentos solo con la receta médica y menos antibióticos. Y les explicamos pues de la resistencia que pueden adquirir. Ya en el servicio de urgencias se han presentado reacciones pues con esos medicamentos que les venden sin receta médica en otros establecimientos farmacéuticos. Muchos pues ya les hemos hecho la alerta en la historia, como hay otros que no, porque no la han traído niños con reacciones adversas por jarabes que les han vendido por fuera. Nosotros pues siempre les explicamos el por qué no se las podemos vender, de la importancia de no automedicarse y menos con antibióticos. Pues hay algunas personas que aceptan, digamos, la recomendación, pero hay otros que no les gusta y nos dicen, no, yo me voy para otra farmacia que ya me los venden. Y muchas veces las mismas mamás ponen en riesgo a los niños por eso. O sea, no son conscientes por no venir a una consulta, por no venir a explicarle todas las condiciones pues, que tienen los niños, les automedican. Y sí, como les decía antes, poniendo en riesgo la vida de los niños. Hubo un niño acá que estuvo 2 días acá con una reacción adversa por un jarabe. Pero la mamá pues muy juiciosa sí me trajo después y el jarabe y de todas formas toda esta información de esas reacciones adversas que presentan nosotros las mandamos los primeros 5 días de cada mes, mandamos toda esta información al INVIMA y de allá nos retroalimentan, nos mandan una información donde nos dicen qué clase de reacción fue, si fue leve, si fue moderada, si fue severa. Y toda esa información de todas las reacciones que se han presentado en el hospital las tenemos acá pues en un archivo. También es importante reportar toda esa reacción, o sea, mucha gente se automedica en la calle y no viene al hospital por pena, por pereza. Pero ¿por qué es importante reportar todas estas reacciones? Porque con la información que nosotros mandamos al INVIMA, si varios hospitales, varios establecimientos reportan el mismo medicamento, el mismo lote, el mismo laboratorio, el INVIMA manda a investigar, a mirar qué es lo que está pasando con ese lote y han salido medicamentos fraudulentos, medicamentos que no cumplen con toda la acción farmacológica y la biodisponibilidad. Esos medicamentos después nos mandan a nosotros la alerta y se recoge todo el lote en todo el país, para evitar de que sigan ocurriendo más reacciones o muchas veces poniendo en riesgo la vida de las personas. De pronto aquí, Dora, también hablar un poco sobre otro tipo de medicamentos que tal vez pensarían que no puede causar daño, de pronto como los suplementos y vitaminas, que también mucha gente de pronto empieza a tomar vitaminas sin también acudir al médico y también pueden generar como otro tipo de reacciones, los laxantes, de pronto ese tipo de cosas, y además los antisépticos tópicos de pronto, que también pensarían
pensaría uno que no le da nada, pues que es una cosa muy normal y que no llegaría pues a sufrir como algún tipo de reacción. Sí, vienen muchas personas a veces con diarrea a comprarnos que el medicamento para que me la quite, o sea, ya la doctora pues en esa parte ya clínica ya sabe más, que muchas veces la diarrea se pueden parar, como hay otras veces que no se deben de parar, ¿cierto, doctora? Que hay que dejar que todo lo que le causó la diarrea salga del cuerpo. Nosotros aquí cuando vienen y nos dicen, véndame una pastillita para determinada enfermedad, pues nosotros le decimos, nosotros no podemos. Lo mejor que pueden hacer es que entren a la consulta médica. Como les decía antes, hay gente que le gusta aceptar esas recomendaciones, como hay otras personas que no, mejor se van y se automedican. Los antimicrobianos, conocidos anteriormente como las medicinas prodigiosas, capaces de matar microbios, ya no afectan a la nueva generación de supermicrobios resistentes. De hecho, apenas tenemos medicamentos eficaces contra ellos. El tiempo corre, debemos actuar ya. La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, está congregando a todos los actores involucrados para acordar y trabajar de manera conjunta en respuestas coordinadas contra la resistencia a los antimicrobianos a nivel nacional, regional y global. Los supermicrobios son una amenaza para todos, mujeres y hombres, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, ricos y pobres por igual. Todos debemos manejar los antibióticos con cuidado y trabajar juntos para protegernos. Sé parte de la solución. Sí. Ahí como para completar un poquito pues con el tema de las vitaminas y de todos los suplementos, realmente pues en la mayoría de los casos no hay indicaciones, ¿cierto? Hay que mirar que de verdad la persona tenga una deficiencia de alguna vitamina, que tenga algún déficit nutricional, porque no es pues como tan olímpicamente me voy a tomar una vitamina si no la necesito. Digamos, si usted se empieza a tomar del complejo B, lo que va a llegar es a un sobrepeso más adelante también. Las mamás tienen como toda esa idea con los niños que no me está comiendo. Resulta que es que los niños de los 6 a los 7 años, incluso muchos desde los 5 años, sufren de una inapetencia fisiológica. O sea, quiere decir que por naturaleza a ellos no les va a dar hambre, o por lo menos no les va a dar tanta hambre como en esa etapa de la vida, y eso sería normal. Entonces, si las mamás tienen dudas, lo mejor es que vengan donde el médico o visiten al nutricionista, ya que nosotros también contamos acá con el servicio de nutrición. Se revisa al niño, se mira cómo está de peso y talla. De igual manera, pues tenemos también el programa de crecimiento y desarrollo, que ahí verificamos con las curvas de crecimiento y ya miramos si de verdad necesita la vitamina, pues acá se le manda. Acá tenemos vitamina A, tenemos sulfato ferroso, que todo eso se le puede dar pues por crecimiento y desarrollo a los niños sin ningún problema. A las maternas, por ejemplo, que necesitan los suplementos vitamínicos, se les ofrece, pero entonces no es indicación para todo el mundo, sino que hay indicaciones especiales. Bueno, aquí dentro de como la toma de los medicamentos, también es importante que cuando asistan a una consulta siempre digan que están tomando, así sea que lo compraron en la farmacia, que se lo están tomando porque les sobra la tía. Importante siempre dar esa información para que los médicos sepan cómo actuar, qué medicamentos enviar según la patología pues o la enfermedad que tengan, y además porque ciertos medicamentos pueden ocultar otra cosa para que de pronto con la enfermedad que tengan, si no sé, le está doliendo la cabeza y tomó cierto medicamento, puede que no le haga la misma reacción con el que le va a mandar el médico, o una reacción adversa también. Sí, eso es totalmente cierto. Pues la idea es que cuando visiten al médico tienen que ser como un libro abierto, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos saber de qué sufren y qué están tomando, precisamente para evitar enviar medicamentos que le puedan causar las interacciones que les mencionaba anteriormente. Y por ejemplo, las mujeres que planifican con anticonceptivos o con el Yadel, siempre tienen que decir con qué están planificando, porque hay muchas que sufren, por ejemplo, de epilepsia, y la mayoría de estos medicamentos disminuyen el efecto de los anticonceptivos orales, y entonces después de eso llega un embarazo. Entonces miren ahí pues la importancia, lo mismo lo que les explicaba del EPOC, la gente que sufre del corazón o que sufre de varices, siempre es muy importante que nos digan qué medicamentos están tomando, qué les recomendó la vecina, incluso muchas veces qué medicamentos naturistas, porque esos también tienen efectos. Por más que digan que los naturales no causan nada, son beneficiosos, ellos también tienen sus efectos adversos, como los medicamentos normales que tenemos acá en la farmacia. Y hacer de pronto también un llamado a las mujeres embarazadas que también de pronto
pues no deben tomar ningún tipo de medicamento que no le haya mandado el médico, ni siquiera pues un analgésico, tener muy en cuenta eso. Sí, eso es muy importante porque los medicamentos los clasificamos por categorías. Entonces, digamos, la categoría A es que se pueden dar en el embarazo. La categoría B son más los beneficios que los riesgos, entonces también se pueden prescribir durante el embarazo. Ya la categoría C y la D, pues preferiblemente no se dan en el embarazo porque le pueden causar problemas al embrión o al feto, ¿sí? Puede causar malformaciones. Entonces, siempre es mejor que estén seguras y que la receta médica sea, pues sí, precisamente formulada desde una consulta y no automedicada ni preguntándole al farmacéutico, porque muchas veces pues ellos tampoco van a tener el conocimiento de tantos medicamentos que existen. Pasemos a hablar, doctora, sobre los antibióticos, que de pronto son los que hay que tener más cuidado, obvio con todos, pero son como los que, y además los que la gente busca, incluso piden la consulta también. Sí. Entonces contémosle un poco qué son los antibióticos y por qué hay tanta clase de antibióticos para recetar a todo el mundo. Bueno, los antibióticos son un grupo de medicamentos que sirven para combatir las infecciones bacterianas, o sea, no sirven ni para hongos ni para virus, sirven exclusivamente para las bacterias. Son múltiples las clases de antibióticos que tenemos, digamos que se han venido creando precisamente por la alta resistencia antibiótica. Entonces, como la gente se automedica, crea resistencia a ciertos antibióticos y ya pues las casas farmacéuticas se ven obligados a crear nuevas para poder combatir las bacterias, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de no automedicarse y tener en cuenta que los antibióticos son medicamentos que deben ser formulados por el médico, porque el médico es el único que puede revisar y estar seguro de que sí se trata de una infección bacteriana y que no se trata solamente pues como de una virosis común, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a hacer el famoso matrimonio, es que llaman. Entonces ese matrimonio que incluye antivirales, incluye antibióticos, realmente no les va a funcionar, porque de hecho los antibióticos necesitan un tiempo, o sea, son por horario, son por varios días, no es que yo me tomé una amoxicilina hoy y otra mañana y ya con eso me alivié, no. Ahí lo que estamos generando es que esas bacterias se vuelvan más fuertes, más resistentes y que después cuando tengamos una infección que de verdad merite el tratamiento ya no nos va a servir ese antibiótico, ya hay que buscar otros fármacos que sean más potentes. Bueno, aclarar aquí lo que decía doctora, que los antibióticos no curan ni una gripa, ni una tos, que generalmente la gente va y compra eso. Si le da de pronto una amigdalitis también, normalmente quieren ir a comprar porque ya saben que le mandaron algún día que fue al médico, entonces pues voy y la compro y me la tomo. Otra cosa también es que de pronto sea con el médico o si los compraron en la farmacia, los empiezan a tomar y de pronto no terminan el tratamiento. La importancia también de terminar ese tratamiento y de seguir pues como esas indicaciones estrictas del médico. Lo que decíamos ahorita también, no comprarlo después, siempre que sea medicado. Bueno, la mayoría de las amigdalitis, faringoamigdalitis, otitis y la mayoría pues de los cuadros que dan en estos inviernos, sobre todo, ¿cierto?, en esta época invernal, son causados por los virus. Entonces ese tipo de infecciones uno no les manda antibiótico, o por lo menos no inicialmente. Digamos, la mayoría de las diarreas también son inicialmente virales. Uno dice los 3 primeros días y el paciente mejora con los líquidos, con el reposo, con los analgésicos, entonces sí era un virus. Ya si después de 3 días no mejora, pues uno normalmente lo cita a revisión, vuelve y revisa y mira pues sí amerita o no tener o enviarle el antibiótico, pero no todas las infecciones son son bacterianas, básicamente eso, no todas van a tener efecto beneficioso con los antibióticos. Puede que alguien diga, no, tengo una amigdalitis, siempre me mandan acitromicina, siempre me mandan la penicilina, resulta que esa vez era viral. Se ganó, por ejemplo, el chuzón de la penicilina sin necesitar, o se tomó la acitromicina, que de hecho en la mayoría de los casos es no post, ¿cierto, doctora? Compran medicamentos pues innecesariamente, entonces es mejor consultar al médico, venir por la EPS y estar seguros de que el tratamiento que se van a realizar sí es el indicado.
pronto acá, doctora, un riesgo con la penicilina también, que de pronto mucha gente resulta alérgico y pues ya es más controlado, pero mucha gente de pronto compraba como la inyección y se la hacía poner y pues cuando hace una reacción realmente es muy grave. Entonces la importancia también de que sean en el hospital, de que le hagan una prueba de que no sea alérgico de pronto a la penicilina. Sí, nosotros acá en la institución realizamos la prueba de alergia a la penicilina, entonces siempre que vayan a usar ese medicamento tiene que ser acá en el servicio de urgencias, se les hace la prueba. De todas maneras, con la prueba no se descarta que la gente definitivamente no vaya a ser alérgica, ¿cierto? Pero digamos que es una ayuda, porque hay muchos que con la primera aplicación, con la segunda o con la tercera no pasa nada, pero incluso hasta con la cuarta o con la quinta pueden tener reacciones alérgicas, entonces siempre es mejor aplicárselo acá en la institución. Y con receta médica, obviamente. Bueno, hablemos también de lo que tocaste por encimita ahorita, que es sobre la resistencia a los antibióticos. Expliquemos un poco más sobre eso, porque la gente de pronto piensa que es que tan cansones, que pues eso no pasa nada, y realmente hay, lo que decías ahorita, que una cantidad de antibióticos diferentes, es por eso, porque de pronto antes supongamos que la citromicina le servía a todo el mundo, pero entonces porque la gente empieza a tomar, automedicarse, ya esas bacterias o esas enfermedades no le sirven y van mutando en otras cosas. Entonces expliquemos un poco más sobre eso. Bueno, normalmente cuando la gente se toma una dosis ocasional de algún antibiótico, que el más común pues para mí en este caso sería la amoxicilina, entonces digamos, hoy me dio dolor de garganta, me tomé una amoxicilina, una dosis de amoxicilina, como les decía, no va a ser beneficioso, entonces lo que hace es que la bacteria reconoce el compuesto y al reconocerlo, como es la cantidad es insuficiente para matarla o por lo menos para detener su crecimiento, entonces ya va a quedarla conociendo, ya como tú dices va a ser una mutación y por medio de esas mutaciones pues va a generar la resistencia, es decir que ese antibiótico ya cuando lo vuelvan a tomar la bacteria lo va a reconocer y no nos va a servir. Entonces ahí es donde uno ya le toca empezar como a mirar qué otro antibiótico mandar, que la bacteria no lo vaya a reconocer y ese sí la pueda matar. Entonces miren que es importante, además de eso, seguir pues como la continuidad de las fórmulas médicas, porque si les decimos es cada 8 horas, es cada 6 horas, es cada 12 horas, es porque ya uno conoce que en ese tiempo termina de actuar el antibiótico, la dosis de antibiótico, y empata con la otra para poder matar la bacteria, porque si no la bacteria no va a quedar muerta, sino que va a quedar reconociendo ese antibiótico, se va a transformar y ya no le va a hacer el efecto deseado. De pronto ahora, para explicar un poco qué hacer con los medicamentos que de pronto a uno le sobraron. Normalmente cuando el médico envía los medicamentos, siempre tiene como la dosis exacta, pero suponiendo que le sobró un medicamento o por alguna razón tiene medicamentos en su casa, sea antibióticos o otro, ¿qué se debe hacer con ellos? Bueno, los antibióticos que no les debieran de sobrar, porque por eso, como decía la doctora, en un tiempo determinado con el antibiótico se mata la bacteria. Es importante, hay personas que empiezan el antibiótico y a los 2 días se sienten bien, interrumpen el tratamiento, no sabiendo que más adelante le va a surgir de nuevo la infección. Entonces lo importante es, así se sientan muy bien, terminar el tratamiento con el antibiótico. Si por alguna razón hubo cambio, digamos, del antibiótico, el médico se lo cambió, el medicamento que tengan en la casa sobrante, lo pueden traer acá donde José Hernando, que acá entonces se hace una desnaturalización si es necesario, o si no, ya se le entrega a la empresa que recoge todos los residuos hospitalarios, porque los antibióticos contaminan demasiado. Esos antibióticos acá se echan en una bolsa roja y se marcan de que son antibióticos, porque como les decía, contaminan demasiado y es un riesgo que los tengan en una casa por lo de la misma resistencia bacteriana que pueden generar en las personas. Bueno, de pronto ya para terminar, algunas recomendaciones
para de pronto no usar esos antibióticos. Si es por un virus, entonces la idea es que mejor, por ejemplo, nos hagamos correctamente el lavado de manos, siempre terminemos los medicamentos, no compartamos medicamentos además con otras personas. Los antibióticos son para mí, solo para mí, y no compartirlos con otra persona. De pronto hagamos unas recomendaciones sobre eso. Bueno, ya pues con todo lo expuesto anteriormente sí tenemos claridad pues que todas las infecciones virales no requieren tratamiento antibiótico. Ya lo que tú decías, tener pues las manos muy limpias siempre antes de consumir el medicamento. Es muy importante también preguntar si ese medicamento que se van a consumir en ese momento se puede tomar con agua, se puede tomar con leche, porque la gran mayoría no se pueden consumir con lácteos, ¿cierto? Hay muchas personas que lo pasan con un yogur, con un vaso de leche. Entonces, si tienen las dudas, puede que al médico a veces se le pase, pero entonces preguntar, doctor, ¿con qué me puedo tomar este medicamento, cierto? O si puedo usar pastilleros o no. Por ejemplo, la levotiroxina, que sirve para el hipotiroidismo, lo ideal es de la cajita de donde viene la pastilla inmediatamente a la boca y no pasar por un pastillero, porque eso ya le va a disminuir su efecto, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cada medicamento, tiene pues como sus recomendaciones y sus indicaciones, estar como muy pendientes en las consultas médicas y preguntar, ¿listo? Que hay gente que organiza sus pastillas para toda la semana, de pronto entonces sería ideal cortarlas y meterlas en el estuche que vienen en ese pastillero. Sí, sería una buena opción dejarlas ahí mismo, pues como en el empaquecito que vienen y guardarlas en el pastillero, pero sin destaparlas. Porque hay algunos medicamentos que sí se pueden destapar, pero no todos, y como la gente normalmente no sabe, entonces sí es mejor evitar ese riesgo. Bueno, ¿alguna otra cosa para cerrar sobre este tema tan importante? Yo creo que ya sí todo está como muy claro. Bueno, entonces la invitación a la gente que nos está viendo en sus casas es a cuidarse. Siempre hablamos mucho del autocuidado y dentro del autocuidado también caben estos dos temas sobre la automedicación y el consumo de antibióticos cuando no deben ser. Debemos tener pues cuidado con la medicación, como decía la doctora, terminar siempre los tratamientos, hacer caso siempre de como las horas, la cantidad de medicamentos, todo esto, de pronto el tomarlos con agua si no sabemos, entonces yo creo que la opción es tomárselo con agua antes de ingerirlo con otro alimento. A ustedes muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir esta información tan importante para la comunidad. Bueno, Clarita, muchas gracias. Antes de terminar, que ahí me recordaste algo cuando hablaste de los alimentos. Para algunos medicamentos, exclusivamente dos, sobre todo uno que sirve para la malaria, que sí se debe tomar con leche, la lumefantrina. Realmente son muy poquitos, pero sí es bueno tenerlo presente. Y preguntar también si se puede o no consumir cerca o lejos de los alimentos, porque la levotiroxina y, por ejemplo, el omeprazol sí tiene que ser en ayunas preferiblemente y pasarlos con mucha agua. Entonces, es mejor tener en cuenta todas esas recomendaciones y que sean dadas por un médico, si es antes o después de las comidas. Listo. Muchas gracias por la invitación. Otra recomendación que nosotros damos en la farmacia es cuando el médico ordena un medicamento que es en ayunas, es bueno levantarse, tomárselo idealmente con agua y esperar mínimo 1 hora para comer cualquier alimento, porque muchos nos dicen, no, yo me la tomo en ayunas. Bueno, ¿cómo se la toma? Me la tomo y desayuno. Ellos creen que con tomársela primero ya quedó en ayunas, y no, es esperar mínimo 1 hora para poder tomar medicamentos para que el estómago está vacío y tenga tiempo de esa absorción que el cuerpo necesita para que haga el efecto que se desea. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ, también en nuestro canal de YouTube estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya. Recuerden que si tienen alguna petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación para el personal del hospital, tenemos un correo habilitado que es pqrshospitalgpm@gmail.com, o se pueden dirigir también a las áreas encargadas como el control interno, como la CIAU, o los buzones de sugerencia que están ubicados también dentro del hospital. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nos vemos en nuestro próximo programa.